Bien, Dios les bendiga, hermanos. Hoy me toca el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. El calendario gregoriano es el calendario que rige hoy nuestro tiempo. Es un calendario relativamente nuevo, tiene poco menos de 500 años. Fue establecido en la segunda mitad del siglo XVI y se llama calendario gregoriano por su promotor, el Papa Gregorio XIII. Este calendario vino a sustituir el calendario juliano, se llamaba así por el emperador Julio César, y fue establecido en el año 45 a.C. Y a su vez ese calendario juliano es una adaptación del antiguo calendario egipcio, calendario solar. ¿Por qué los egipcios hicieron un calendario solar? Porque era su mayor deidad, el sol. Ahora, ¿qué es lo que nos dicta el calendario gregoriano actualmente? Al igual que el calendario juliano, el calendario gregoriano añade un día al calendario cada 4 años, con la única excepción de que los cambios de siglo, los 1600, 1700, 1800, 1900, esos años que no son divisibles entre 400, no se les agrega el día extra en febrero. Eso quiere decir que el último cambio de siglo antes del año 2000, que fue año bisiesto, que se le agregó un día en febrero, fue el año 1600. En el año 1700, en el año 1800 y en el año 1900 no hubo un día extra en febrero, hasta el año 2000. Y de ahí, los próximos años, 2100, 2200 y 2300, no se les va a agregar un día en febrero, siempre y cuando el Señor no venga antes de esos días, ¿verdad? Si el Señor no viene, acuérdense, lo anoten en su calendario, el año 2100, el año 2200 y el año 2300, febrero no va a tener día número 29, aunque son años bisiestos, porque eso es lo que dice el calendario gregoriano. Esos ajustes que hicieron los expertos fue porque se dieron cuenta de que después de 1500 años de existencia del calendario juliano, habían tenido un desfasamiento. Acuérdense que la Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol y que debe de llegar a un punto específico al final del año. Bueno, pues habían tenido un desfasamiento de 10 días en base al calendario juliano y quisieron hacer ese ajuste. Cuando hicieron el ajuste en el año 1582, dijeron, vamos a quitarle 10 días al calendario, y de un golpe le quitaron 10 días al calendario, y del viernes 4 de octubre se brincaron al sábado 15 de octubre. Entonces ahí mucha gente dijo, bueno, ¿por qué nos quitan 10 días? Bueno, así dijeron que tenía que ser. Ahora, ¿por qué introduje el sermón hablando de los diferentes calendarios? ¿Qué tienen que ver los calendarios con un sermón en la iglesia? ¿Por qué es que a este hermano se le ocurrió hablar de los calendarios? Bien, en estas épocas del año es cuando más pensamos en el calendario, es cuando más pensamos en los días, es cuando más pensamos en el tiempo. Los días que pasamos o no pasamos con nuestros seres queridos, los que están o los que ya no están entre nosotros. Y a veces decimos, ay, si hubiera pasado más tiempo o si hubiera pasado menos tiempo perdido y más tiempo con mis hijos, con mi esposa. Algunos, los más espirituales, dicen, si hubiera pasado más tiempo en la lectura y en la oración. Y pensamos mucho en el tiempo en estas épocas del año. Incluso muchos de nuestros propósitos y de las resoluciones del próximo año tienen que ver con el tiempo. Y decimos, ahora sí, este próximo año le voy a dedicar más tiempo a la oración, le voy a dedicar más tiempo a ir a la iglesia, le voy a dedicar más tiempo a mi esposa, le voy a dedicar más tiempo al gimnasio, le voy a dedicar más tiempo a cosas que me llenan, ¿ya? Y muchos de esos propósitos tienen que ver con el tiempo, ¿sí? ¿Cuántos hemos hecho propósitos de año nuevo? Decimos, ahora sí le voy a dedicar más tiempo a... Yo creo que la gran mayoría de nosotros decimos, y hablamos del tiempo, decimos que el tiempo es importante en mis propósitos, en mis resoluciones, ¿sí? Ahora, otra cosa que yo quería mencionarles al hablar de esto es algo que a mí me asombró. El tiempo que ahorita nos rige, el calendario que ahorita nos rige, es imperfecto, no es correcto. Así como el calendario que vino a sustituir tampoco era correcto, tampoco era perfecto, había inexactitudes. Entonces nos damos cuenta de que el tiempo que estamos viviendo
como que no es el exacto que nosotros quisiéramos vivir. Como que tiene que haber ajustes, porque estos ajustes que hicieron en el calendario gregoriano les dan oportunidad a los expertos, a los astrónomos, a los que observan todo eso, de hacer un ajuste cada 3.300 años. ¡Uf! ¡Qué suerte! Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber ajustes. Y a lo mejor tarde o temprano nos van a decir, ya encontramos el ajuste, ahora ya vamos a quitar el calendario gregoriano y vamos a meter otro calendario para que sustituya ese, para hacer un poco más exacto nuestro tiempo. Antes se creía que el calendario maya y el calendario azteca eran muy exactos, y resulta que el 21 de diciembre nos llevamos un fiasco de que no fue exacto tampoco. Entonces, a veces nos preocupamos tanto por las fechas, a veces nos preocupamos tanto por los aniversarios, por los cumpleaños, y a veces nos preocupamos tanto porque esas fechas se cumplen. Y si no le regalamos una flor el mero 14 de febrero, pues aunque sea el 15 o aunque sea el 13, pues ya no vale, ¿verdad? Porque no fue el 14 de febrero. Y si no la llevamos a cenar en el aniversario de bodas, pues ya no vale porque no fue en el aniversario de bodas. Y si no le celebramos el cumpleaños al niño el mero día, pues ya no vale porque no fue el mero día. Y a veces nuestros días no son exactos, no son correctos. Por eso el Salmo 90 nos dice: Señor, danos sabiduría para contar nuestros días. Ahora, hay un calendario que siempre ha existido. Es un calendario que es exacto, es perfecto, es preciso y es precioso. No requiere ajustes. Nunca va a ser sustituido porque es exacto. Es un calendario que Dios estableció. El calendario de Dios es un calendario que Él lo estableció antes de esa famosa frase que conocemos en Génesis 1. Antes de que Dios dijera, sea la luz, ya existía el calendario de Dios, que rige el tiempo de cada uno de nosotros, que rige el tiempo de la humanidad, que rige el tiempo de las naciones. Es un calendario que se ha cumplido, que se cumple, que se cumplirá a su cabalidad, en su totalidad y con extrema exactitud. No hay margen de error en ese calendario. No hay días extra, no hay días de más, no hay días de menos. Es un calendario que se cumple. Ese calendario es tan exacto que marcó el inicio de la creación, que marcó cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, y cuando Dios dijo que haya peces, que haya aves, que haya lumbreras. Dios con su calendario lo fue marcando con exactitud. En ese calendario también está señalado el cautiverio y la liberación de Israel de Egipto. Anunció y registró también ese calendario el surgimiento y declive de las grandes naciones, de los grandes reinos de la antigüedad. Y fue tan exacto al decir el nacimiento y misión del Mesías prometido, de Cristo. Y lo dice en Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento exacto de Dios, del tiempo de Dios, en su calendario de Dios, vino Jesús a nacer en uno de los rincones más apartados de la Palestina del siglo I. Y aunque nació en uno de los rincones más apartados de la Palestina del siglo I, ahora es conocido en los rincones más apartados del mundo. Aunque fue un hombre que con su extrema pobreza no pudo ni siquiera obtener un título universitario ni un grado académico, pero ahora las mentes más brillantes y los hombres más sabios tienen que reconocer que no ha habido otro hombre como Jesús de Nazaret. Es un hombre que jamás levantó una espada, que jamás lideró a un grupo armado, mucho menos a un gran ejército, pero miles y millones de personas han estado y hemos estado dispuestos a dar nuestra vida hasta la muerte por este hombre. Amén. Un hombre sin igual y que vino a su tiempo. Es un hombre que nunca escribió un libro,
pero ha sido inspiración para escribir miles y miles de libros sobre él. Es un hombre que jamás escribió ni siquiera un canto, pero ha sido inspiración para los más bellos cantos, para las sonatas más hermosas, para los conciertos más sublimes y para los versos que nos inspiran a adorarle y a bendecirle. Ese es el hombre que llegó en el momento preciso y perfecto de Dios, en el calendario que Dios tenía establecido, ni antes ni después. Aunque el calendario nos dice que Jesús nació 4 años antes de su nacimiento. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Pues el calendario humano, pero en el calendario de Dios, Él nació a su tiempo. Y hablando de tiempo, déjenme decirles, los grandes filósofos griegos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, si juntamos los años que ellos enseñaron, ellos se enseñaron por un lapso de más de 110 años. Si juntamos a Mahoma, a Buda, a Confucio, ellos también enseñaron por un lapso de más de 100 años. Pero a mi Señor Jesús, a mi Dios, le bastaron solamente 3. 3 años de su vida, 3 años de su ministerio para transformar el mundo y para cambiar la historia en un antes y después de él. Fueron 3 simples años en los cuales el mismo evangelista Juan dijo, si se hubieran escrito en un libro todas las cosas que Jesús hizo en esos solamente 3 años, los libros no cabrían en el mundo de todo lo que él hizo únicamente en 3 años. Tal es el poder de este hombre que llegó en el tiempo preciso, en el tiempo precioso de Dios, en ese calendario que Dios ha establecido. Y es un calendario que no se ha acabado. Es un calendario que todavía sigue en su marcha. Es un calendario que todavía tiene muchos eventos que están por venir. Hay muchos eventos todavía que vienen. ¿El fin del mundo alguien va a decir? Pues el fin de la presente dispensación y el fin de los tiempos están marcados en el calendario de Dios. Lo tenemos en la palabra de Dios. Ahí están. ¿Cuál es el evento que sigue según el calendario de Dios? ¿Cuál sería el evento que ahorita como iglesia estaríamos esperando que se cumpla según el calendario de Dios? Bien, según lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17, es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Dice 1 Tesalonicenses 4, 17: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Está hablando de los días finales. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Ese es el evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Es un evento en el cual todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a desaparecer de este mundo. Vamos a desaparecer de la tierra. Las noticias van a decir, los ovnis se los llevaron, o los que eran malos se fueron, etcétera, etcétera. Van a decir, y van a inventar un montón de cosas, y van a decir, wow, desaparecieron los que no servían en este mundo. Pero sabemos que aquellos que hemos aceptado a Cristo vamos a ser arrebatados y estaremos así, en un instante, en la presencia de Dios. Amén. Y los que no, ¿qué va a pasar con aquellos que no sean arrebatados? Bueno, pues este evento va a marcar el inicio de lo que el Señor Jesús marca en Mateo 24, sobre una gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá desde que el mundo fue creado. Es una tribulación indescriptible, en la cual el Señor Jesús nos empezó a decir, nos empezó a marcar ciertos eventos de lo que ocurrirá con el mundo. Y ha habido mucha curiosidad en medio del pueblo de Dios de saber cuáles son esos eventos que vendrán en la gran tribulación. Déjame decirte solamente una cosa: alégrate, hermano, tú que has aceptado a Cristo en tu corazón, alégrate de que no vas a pasar por esos eventos, de que vamos a estar en la presencia de Dios, de que vamos a estar en las bodas del Cordero como novia de Cristo. Ahí vamos a estar, mientras aquí en la tierra va a haber esa gran tribulación. Y hay algo muy específico de esa gran tribulación. Dice el Señor Jesús: por causa de los escogidos, esos días han sido acortados.
Algunos dicen, son 7 años de gran tribulación. Bueno, la gran tribulación en sí se acortó a 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son un tiempo de paz, un tiempo de calma. Pero después vienen 3 años y medio de gran sufrimiento, indescriptible. Entonces alguien dirá, bueno, todas las cosas no se van a componer. Entonces las cosas no van a ser mejores como todos queremos. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. No se van a componer. Lo peor, desgraciadamente lo peor, está por venir. Porque está marcado dentro del calendario de Dios. Desgraciadamente, si lo queremos ver así, está marcado dentro del calendario de Dios. ¿Por qué entonces Dios no nos revela su calendario completo? ¿Por qué no nos da fechas? ¿Por qué no nos da días? Y acuérdense, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, le dicen los discípulos, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo vendrás tú? Y lo dice ahí en Mateo 24. Ahorita ya nos vamos a estacionar ahí en el capítulo 24 de Mateo. Dice Mateo 24, 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Danos una fecha precisa, danos una fecha exacta. A ver, Señor, dinos, ¿cuándo va a ser? Y la sabiduría del Señor dice, hay señales, va a haber señales, pero no les doy una fecha porque ni yo la sé, ni los ángeles del cielo. Solamente mi Padre que está en el cielo. Él sabe la fecha. A ustedes les doy señales. Y es como cuando una mujer va a dar a luz. Hermanas que han tenido el privilegio de ser madres. ¿Cómo son los síntomas del embarazo? El primer trimestre, sí. Vómitos, náuseas, mareos, dolores de cabeza, ganas de tejer chambritas, ¿verdad? Pero no se nota el bebé. Pasa el primer trimestre y en el segundo trimestre del embarazo así como que tranquilos, como que bajan un poco esos síntomas, pero ya se empieza a notar el bebé. Como que ese vientre ya se empieza a inflamar, ¿sí? Un poquito. Se notan y hasta la luz en la pancita y todo eso, ¿verdad? Y en el último trimestre, entonces el bebé empieza a crecer, empieza a haber molestias, empieza ese bebé a apachurrar todos los órganos vitales de la mujer, los intestinos, el hígado, los riñones, empieza a haber, bueno, ustedes saben más que yo, ¿verdad? Yo nunca he estado embarazado, pero según los estudios médicos, eso es lo que pasa. Ha habido mujeres que es tanta la presión que el bebé ejerce sobre su cuerpo que les llegan a dar hemorroides y que les llegan a dar ganas de ir al baño constantemente porque está tan apretado todo eso, tan apretado, que pues tienen que correr al baño, ¿sí? Y ahora, ¿qué tal el último día? Cuando ya el bebé ya va a nacer, ¿sí? El médico le dice, mira, según las señales que está dando este bebé, viene aproximadamente en tanto tiempo. Y los médicos han dicho que 9 meses, más exactamente 40 semanas es cuando nace un bebé, ¿verdad? Y ellos se van guiando en base a ¿qué? En base a señales que el bebé va mandando, ¿sí? En base a que va creciendo y en base a que las molestias son cada vez mayores, cada vez más grandes, cada vez más intensas, cada vez más seguidas. Así son las molestias de cuando se va a dar a luz. ¿Qué tal cuando dice el médico, cuando dice la esposa, ya tengo contracciones cada 10 minutos? Entonces el marido corre y agarra la maleta y le dice, mi amor, ¿estás bien? Te llevo al médico. Y dice, no, tranquilo. Y el esposo está que suda, que parece que el esposo es el que va a dar a luz, ¿verdad? Y la esposa dice, no, tranquilo, estoy bien, o sea, sí tengo los dolorcitos, una patadita, un codito, pero todavía estoy bien, todavía puedo sentirme bien. Y de repente dice, ¿sabes qué? Ya las contracciones ya no son cada 10 minutos, ya son cada 5 minutos. En ese momento el esposo no sabe cómo le hace, pero el trayecto que se tarda 45 minutos lo cruza en 15 para llegar al hospital. Porque ya el bebé ya viene, porque ya el hijo ya está por venir. Porque ya las señales que está dando ya están por venir, porque el dolor es cada vez más intenso. Y entonces llega un momento en el que las contracciones ya no son cada 5 minutos, sino cada minuto.
Entonces a la mujer ya no sabe qué le duele más, si la caspa o la mugre de las uñas del pie. Todo le duele, porque ya el bebé ya está cerca, porque ya el hijo ya viene. Pero es cada vez más intenso el dolor, es cada vez más intensa la molestia, los dolores se van incrementando y se va cumpliendo lo que el Señor dijo en Génesis 3. Le dice a la mujer: aumentaré los dolores cuando des a luz. ¿Se cumple ahí la palabra de Dios? Sí. ¿El calendario de Dios se cumple? Sí. Así va a ser cuando el Hijo de Dios venga. La maldad va a ir en aumento, en aumento. Entonces lo que hemos visto, ¿cómo es que Dios permite en su calendario que un muchacho, no menos que endemoniado, agarre armas de fuego y asesine a 20 niños indefensos que no se había visto? Desgraciadamente va a ir en aumento. Desgraciadamente la maldad va a ir en aumento. Así está predicho por el Señor. En el capítulo 24, volvemos al capítulo 24 de Mateo, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad va a ir en aumento, va a ir creciendo. Aún no hemos visto lo peor, está dentro del calendario de Dios. Aún faltan cosas peores. ¿Qué falta? No sé. Pero si hacemos cuentas, desde que se autorizó el aborto, llevan más de 50 millones de niños asesinados en el lugar donde deben de estar más seguros, en el vientre de la madre. Más de 50 millones, según cálculos aproximados. ¿Se imaginan la sangre que está en las manos de esas personas? La sangre que está en nuestra generación, porque no podemos lavarnos las manos. Es nuestra generación y nosotros tenemos que estar en pie delante de Dios y decir: Señor, perdona a esta generación porque nos han salpicado de esa sangre, de todos esos asesinatos. Veíamos en la clase cómo los profetas le decían al pueblo de Israel: ustedes han cometido asesinato, sus manos están manchadas de sangre. Y aunque ellos no habían sido los que agarraban el cuchillo o la espada, pero por haber consentido o por no haberse opuesto abiertamente a eso, también sus manos se manchaban de sangre. Y muchas veces nosotros somos así, no nos oponemos ante tanto crimen, ya como que ya ni nos duele tanta maldad, y nos ponemos a ser cómplices de todo lo que el mundo está sufriendo, cuando debemos con valentía decir: no está bien lo que se está haciendo. Tenemos que pararnos y decirnos: la palabra de Dios dice que no está bien lo que se está haciendo. Y desgraciadamente la maldad se va a aumentar. Y como consecuencia de eso, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos cristianos has visto que se apartan de la iglesia? ¿Cuántos has visto que han vuelto atrás por causa de la maldad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apartado de la iglesia por causa de la maldad? Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos del camino de Dios, estamos cumpliendo el calendario de Dios, porque estamos viendo que la maldad nos hace apartarnos del camino de Dios. Se está cumpliendo a perfección lo que Dios ha dicho en su calendario, que muchos se apartarán. Voltea a tu alrededor y date cuenta que muchos que antes corrían a tu lado ya no están, han vuelto atrás. ¿Se está cumpliendo lo que dijo el Señor? Wow, es maravilloso como Él lo predijo. Si tú te llegas a apartar, piensa: ¿estaré cumpliendo? ¿Se estará enfriando mi corazón por causa de la maldad? Ojalá que nunca te apartes del Señor. Ojalá que yo nunca me aparte del camino del Señor, para que esta profecía no se cumpla en mí y que no se cumpla en ninguno de los que estamos aquí, sino que el calendario de Dios se cumpla para salvación en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que resta hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? ¿Seguir viviendo como hasta ahorita? Mejor, en vez de afanarnos en buscar las fechas, en buscar los aniversarios, en buscar los cumpleaños, busquemos ajustar nuestros propósitos y nuestras resoluciones al calendario de Dios. Señor, como decía Saulo de Tarso, ¿qué quieres tú que yo haga? Aquí estoy. Decía Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, decía
Martín Lutero, mi voluntad es hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Yo quiero ajustar mi propósito al propósito de Dios. ¿Cuál será tu propósito hoy? ¿Cuál será tu propósito ahora que cambiemos de año? Que por cierto, déjenme decirles, según el calendario egipcio, cuando la tierra se alejaba más del sol, el sol parecía que moría. Moría. Y de repente eso ocurría en el solsticio de invierno. Y cuando la tierra regresaba, el sol parecía que surgía, que crecía, que renacía. Entonces ellos decían, está renaciendo, está naciendo nuestro Dios, el sol. Entonces ellos celebraban el nacimiento de su Dios Sol el 25 de diciembre. Y por 7 días ellos celebraban la fiesta del nacimiento de su Dios. Y cuando terminaba esa fiesta, ellos decían, ahora sí, empieza nuestro año nuevo, el 1 de enero. Eso es lo que hacían los egipcios. Ahora se adaptó el calendario juliano y ahora adaptamos nuestro calendario gregoriano a esas fechas. Jesús no nació el 25 de diciembre, porque en invierno no hay pastores con sus rebaños en el campo, porque se mueren de frío. Y ellos están en el campo entre marzo y mayo. En esas épocas es cuando están los pastores, ¿sí? Entonces, ¿hemos vivido una mentira? Hemos vivido un calendario inexacto, porque muchas veces nos ajustamos al calendario que los hombres nos han dado y nos olvidamos que Dios tiene su calendario perfecto en la palabra y que Él cumple lo que promete. Cada una de las cosas que Él ha prometido las ha cumplido, están registradas en la palabra de Dios, y lo que viene lo va a cumplir. Tenlo por seguro, Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Someternos a Dios con todo nuestro corazón. De decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero someterme a ti. Yo quiero seguir mi vida y mis pasos, no conforme al calendario humano, sino conforme a tu calendario. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer en este fin de año? Dios tiene planes para tu vida, ¿sabes? Quiero que me acompañen al libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Fíjate los planes que tiene Dios para contigo y para conmigo. Jeremías 29, versículos 11, 12, 13 y 14. Vamos a leerlo todos juntos, pausadamente, entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ya todo lo tienen? Dice la palabra de Dios así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os quise llevar. Esos son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Planes de paz. Planes de paz aún en medio de la tribulación. Planes de paz aún en medio de la angustia. Planes de paz aún en medio de la escasez. Planes de paz aún en medio de la tristeza, aún en medio de la depresión. Esos son los planes que Dios tiene en su calendario para ti y para mí. ¿No estás contento que Dios ha pensado en ti? ¿No estás contento de que Dios tiene un plan para ti? Él lo ha hecho. Él lo único que pide es que le entreguemos nuestro corazón. ¿Estaremos dispuestos a entregarle nuestro corazón y a servirle y a seguirle todos los días de nuestra vida? Ojalá que así sea. Vamos a Dios en oración.
Gracias, Dios, porque tú tienes un plan perfecto, preciso y precioso para cada uno de nosotros. Y gracias porque tu palabra nos muestra tu camino y tu voluntad. Ahora, Señor, te ruego que tu palabra nos inunde y nos llene, y que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para seguirte y servirte. Y así como estamos con rostros inclinados, yo quiero hacer una invitación. En una de las partes del sermón hablamos sobre los eventos que siguen, sobre aquello que nos incumbe a aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y aquello que les va a ocurrir para los que no han aceptado a Cristo en su corazón. Y yo quiero tomar esto para decirte, si tú nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, hoy es el momento que lo puedes hacer. Hoy es el momento en el que tú puedes decir, Señor, quiero terminar este año dejando atrás lo que yo era, y quiero empezar este nuevo año con una vida nueva. Quiero empezar este nuevo año abriéndote la puerta de mi corazón, nombrándote a ti mi Rey, mi Dios, mi Salvador. Y quiero hacer a partir de este año tu voluntad. Quiero entregar mi vida a ti, quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Quiero empezar a tener una nueva vida. ¿Habrá alguien que hoy quiera decirle al Señor, hoy quiero entregarte mi vida? Si es así, levanta tu mano y eso será señal. Gracias, puedo ver tu mano, el Señor te bendiga. Eso será señal de que tú quieres hoy empezar una nueva vida con el Señor. ¿Alguien más? Hay una mano que se ha levantado. ¿Alguien más quiere levantar su mano y decir, Señor, quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador? Gracias, puedo ver tu mano. 2 manos se han levantado. 2 manos que han dado ese paso de valor. Hermanos, gocémonos porque hay fiesta en el cielo. Amén. Y si alguien en un futuro llega a ver este video y también quiere aceptar a Cristo como su Señor, en este preciso momento tú lo puedes hacer y decirle, Señor, quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Quiero empezar una nueva vida en ti. Y ahí donde estás, tú lo puedes hacer y decirle, Señor, sálvame, salva mi vida, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Y yo te invito, hermano, que ahora que hagas tus propósitos y tus resoluciones de año nuevo, le digas en tu corazón al Señor y lo pongas por obra. Que cada uno de nosotros digamos, Señor, me someto a tu calendario, me someto a tu voluntad. Quiero hacer en este 2013 tu voluntad desde el principio hasta el fin del año. Gracias, Dios, porque tú eres poderoso. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos y solamente quiero invitar a estos 2 hermanos que alzaron su mano. Permítanme hacer una oración por ustedes. Pasen aquí al frente. El Señor les bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros y estamos despedidos. Gracias.